5 de la tarde con 32 minutos, 2 minutitos más del tiempo reglamentario. El señor Fabricio Vera se encontraba ¿Y a qué hora? delineando los últimos detalles de un texto que estaba realizando. El día de hoy vamos a conversar junto con Fabricio eh, Vela y Carolina Mela, que se va a integrar rápidamente en los próximos segundos a la sala, de varias noticias. El día de ayer se nos quedó un poquito corto el tiempo. Yo creo que la entrevista y también todo lo que se conversó, digamos, intentamos entregar a ustedes sobre todo lo que acababa de salir, que era el protocolo justamente para la emisión de los salvoconductos. Hoy la ministra de Gobierno ha hecho algunas puntualizaciones que las vamos a ir conversando a lo largo de la jornada. Fabricio Vela, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, José Antonio? Buenas tardes con todos, con todas. 17 horas con 33 minutos. En este día, martes 21 de abril de 2020, seguimos pues informando, reportando, haciendo un análisis de lo que nos ha dejado esta jornada. Bien anotaba José Antonio, ayer se nos quedaron algunos temas en el tintero que los vamos a comentar el día de hoy. Por cierto, hoy también hubo novedades. Se ha, por ejemplo, anunciado, y esto lo vamos a comentar en el curso de esta emisión informativa, que en esta semana el gobierno va a restablecer los vuelos para el retorno de ecuatorianos al país. No solamente, y esta es la novedad, el restablecimiento de los vuelos humanitarios para los sectores considerados vulnerables o prioritarios. Me refiero a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores y a los niños, niñas y adolescentes que estén solos, sin sus padres o tutores legales. Recordar que para ellos, semanas atrás se abrió la posibilidad de los denominados vuelos humanitarios. Lo que se ha anunciado el día de hoy es que para el resto de ecuatorianos, para quienes no se encuentran dentro de estos grupos de vulnerabilidad, se van a abrir vuelos con las debidas seguridades, los protocolos de seguridad y de salud, a efectos de que puedan retornar al país y cumplan acá los 14 días de aislamiento. Lo que no me quedó claro es si será aislamiento domiciliario o si se va a obligar a que los ecuatorianos que regresen, como pasó en la primera tanda de los vuelos humanitarios, sean pues enviados a hoteles en la ciudad de Quito para que puedan justamente ser vigilados en el desarrollo de esta suerte de cuarentena. Creo que esa es, José Antonio, una de las noticias más importantes generadas el día de hoy. Por Sí, cierto, también vamos a comentar, porque lo vamos a tener a Augusto Tandazo, y esto anunciamos a nuestra audiencia, vamos a tener una muy interesante charla con Augusto Tandazo. Con él vamos a hablar del precio del barril de petróleo que hoy se recuperó. Finalmente cerró en, me parece, 10 o 11 dólares la jornada de hoy, luego de que ayer cerró por primera vez en la historia el WTI con números negativos. Y también hablaremos sobre la cuestión política, de la cual Tandazo es muy crítico. Así que contamos con su sintonía en estos minutos aquí en Primera Plana y Suma el Día, José Antonio. sí, hacer quizás algunas precisiones con relación a lo que estabas manifestando. Los vuelos a los que se va, digamos, a los que ha hablado la ministra de Gobierno, es que se van a retomar el ingreso de vuelos internacionales, Ah, por no supuesto, claro. humanitarios, ¿no? No humanitarios. O sea, digamos, a veces la ciudadanía o incluso los ecuatorianos que están en el exterior, cuando oyen hablar el vuelo humanitario, y tú como periodista debes haber viajado en muchos de estos vuelos humanitarios, yo al menos he ido siquiera unos 4 o 5, siempre llevando ayuda humanitaria y víveres y colchones, sobre todo en países, por ejemplo, donde había habido un desastre, un terremoto, en fin, ¿no? Este, las Fuerzas Armadas se dedican mucho a hacer esa labor. Y claro, se queda en el imaginario del ciudadano que los vuelos humanitarios no tienen costo, que son gratuitos, que los paga el Estado. Y eso no termina de ser así. Es decir, seguramente hay un precio menor, ¿no? Pero que debe cubrir la operación de un traslado. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, y sin ser vuelo humanitario, muchas veces los presidentes de la República viajaban con comitivas a diferentes países. Tú también debes haber viajado, yo viajé con varios presidentes en su momento. Y la presidencia de la República, por más que sea TAME, la empresa del Estado, pues se generaba un valor por ese desplazamiento, ¿no? Que el Estado, la presidencia, tenía que pagar hacia la empresa TAME. Voy a saludar con Carolina antes de seguir. Carito, buenas tardes, ¿cómo estás? Tu audio. Prende el micrófono, por favor. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas Caramba, nos tardes. perdimos. Ya Pero mismo sí escuchaste ya mismo se,
Ya mismo se jubila y no le quita el silencio al micrófono, Carolina Melaja. Fue un pequeño error, por favor, no me critiques. Lo que pasa es que en el estudio 2 hay una tecnología diferente al 1 y al 3. Miren, en realidad este es el estudio 1 modificado. Ah, ok. Es una modificación porque además el productor, José Antonio Sánchez, me critica todo el tiempo la luz. Entonces he tenido que hacer unas variaciones para estar justo al frente de la ventana. Con esto les digo todo. Perfecto. Perdón por recién conectarme. La verdad es que cuando se está trabajando en casa a veces no para el día y bueno, nada, tenemos que seguir. No he podido escuchar su introducción, así que por favor ustedes continúen. Solamente quiero saludarlos y los voy escuchando. Perfecto. Bueno, Fabricio estaba dando cuenta de unos anuncios que se hicieron el día de hoy, como el tema de los vuelos humanitarios que se van a aperturar nuevamente, y estábamos haciendo algunas precisiones. No diga aperturar, a ver. No digas se van a retomar, perdón. Aperturar no es un verbo, por favor. O sea, ahí casi me da un calambre al oído, hermano. Se va a retomar no es un verbo. Se va a retomar el ingreso de los vuelos internacionales, no humanitarios, ¿sí? Y esto obviamente trae consigo una serie de protocolos, porque obviamente la ministra decía que hasta el momento han llegado más o menos 2.000 ecuatorianos, ¿no? Repatriados, sí, o que han vuelto a su país porque digamos, las medidas sanitarias a nivel mundial los cogieron en el exterior y no pudieron regresar lo más pronto posible y tuvieron que quedarse allá. Esta es la situación todavía de miles de ecuatorianos que se encuentran fuera del país y obviamente quieren regresar con los suyos. Para esto, la ministra daba cuenta que al inicio, y eso es cierto, se tomó de forma muy ligera el anuncio y el tema de permanecer en cuarentena. ¿Y qué fue lo que pasó? Pasó que la gente le decían, señor, usted tiene que quedarse 15 días. No, yo me siento bien, no tengo nada, y se iban a su casa. Y eso, en algunos casos, ocasionó de que hayan mayores contagios. Ejemplo, lo que está pasando en Galápagos fue producto de una persona que llegó desde el exterior. Lo que está pasando en Morona, Santiago, fue personas que llegaron del exterior a Quito y luego se fueron libres a Morona, Santiago. Y, en fin, hay muchas personas así. Entonces, pero, José, sí. Perdón solamente porque, de hecho, yo conozco de uno de los primeros vuelos, la hija de una amiga vino, es una niña adolescente, ¿no? Que estaba en Canadá, y pudieron hacer el retorno de ella a través de estos vuelos humanitarios. Entonces fueron de los primeros vuelos que estaban ahí y a ellos los obligaron a estar en un hotel en Quito, ni siquiera en Guayaquil, más cerca porque ella vive en Manabí, ni siquiera en Guayaquil, sino en Quito. Fue todo, de hecho, hubo un conflicto ahí, porque además de eso, el hotel que te lo dan ellos, te lo da el gobierno, no te lo da gratis económicamente. Claro, claro. Entonces, y encima era un hotel que tenías que compartir los baños. Y tú te imaginas un adolescente de apenas 15 años estar con un montón de personas extrañas, porque además de eso, ni siquiera podía estar un padre con ella. O sea, no es que el padre o la madre podían estar con la niña, con su hija ahí, en cuarentena, así sean 14 días. No podían hacer eso. Entonces, fue todo un conflicto porque como esta niña estaban muchos otros adolescentes más, tuvieron que hablar para poder mudarlos a otro hotel, pagar ellos, los padres, todos los gastos los estaban pagando, mudarlos a un hotel donde tuvieran habitaciones privadas con baños en la agencia. Entonces, a mí sí me extraña un poco aquello de que haya dicho de que se estaban yendo a su casa. Hubo gente que se escapó. Eso fue claro. Fue obligado. Yo no sé si en realidad lo que pasó fueron los vuelos anteriores a los vuelos humanitarios. Seguramente, pero digamos, yo no creo que... Se dice que cerca de 2.000 personas han retornado al país ahorita, en estos 2.000. ¿Y en este mes, en estos 6 semanas. Yo dudo mucho que existan 2.000 personas en aislamiento de los 14 días en hoteles de la ciudad. Yo la semana pasada hablé con el director del ECU 911, el señor Juan Zapata, porque el ECU 911 también le encargaron esta tarea de llevar en los buses del ECU 911, llevar a las personas cuando ya salían de su cuarentena, llevarlos hasta sus provincias, por ejemplo. Entonces ellos creo que estaban encargados de una parte de Quito a Santo Domingo y creo que tal vez Quevedo y algo en Guayas, si no estoy mal. Entonces ellos tenían una ruta específica para poder hacer y creo que la policía también participaba un poco de aquello. Entonces
A lo que voy es que yo lo sé porque en uno de los primeros grupos que llegaron estaba justamente el caso de la hija de mi amiga, y con ellos estaban un montón de adolescentes más que estaban en otras partes, en intercambio, en estudios, en no sé qué, en no sé cuánto, y que los estaban trayendo de regreso. Y el señor Zapata también me confirma aquello, ¿no? Que ellos habían podido habían podido llevar hasta sus provincias a unos cuantos cientos de personas para poder ayudar en esto, sobre todo es un tema de seguridad. ¿A qué me refiero? Él lo contaba porque decía, claro, van los buses monitoreados con todas las cámaras del EQ911. ¿Para qué? Para que nadie se le ocurra bajarse en una provincia donde dijo que no era o en una ciudad donde dice que no vivía y cosas de esas. Porque aún así, cuando llega a la casa, obviamente tienen que esas personas seguir guardando la cuarentena. Ahora, este tema, y yo coincido plenamente porque conozco un caso igual personal, la hija de un familiar, luego de malabares, tremendos malabares, finalmente lograron repatriarla acá en uno de estos vuelos humanitarios y permaneció durante 2 semanas en un hotel ubicado en el sector de la Mariscal. Durante 14 días, 2 semanas. El costo, obviamente, que implica el hotel, porque no era una hostal cualquiera, era un hotel, ¿ya? Eso implica un costo. Aparte, la alimentación. Obviamente pagaron el pasaje. Yo no voy a hablar sobre el tema del pasaje porque seguramente los ecuatorianos que están fuera del país adquirieron un boleto de ida y vuelta cuando justamente salieron del país para hacer sus actividades, estudios o qué sé yo, y tenían la posibilidad de regresar. No sé cómo se manejaron en el tema del pasaje, pero implicaba un costo adicional, que no era cualquier cosa, no era $5, sí era un costo más o menos oneroso. Pero además, José Antonio, Carolina, amigos y amigas que nos están siguiendo a esta hora, se abrió una especie de debate respecto a que había gente que decía, bueno, si es que viajaron o se fueron del país es porque tienen plata. Y mucha gente pretendió reducir a ese nivel el debate sobre la situación de muchos ecuatorianos que emigraron, que viajaron, que fueron a estudiar, que fueron a cualquier cosa. Casi asociando con el hecho de que si sales del país es porque tienes plata. O sea, de esas pequeñeces o de esas actitudes tan primarias en el debate, pretendiendo desestimar la situación de mucha gente que al momento está varada. Yo he conversado con ecuatorianos hace par de semanas, conversé en la primera hora con una ecuatoriana que se encuentra en la República Argentina, que señalaba en esta entrevista que la embajada ni siquiera se había personado de la situación de los ecuatorianos que se encontraban justamente en ese país. Conversé con un ecuatoriano que se encontraba en Miami, que necesitaba regresar, ya había rebasado 2 semanas la fecha de su retorno y lamentablemente no tenía cómo y estaban subsistiendo con lo justo. O sea, tratar de minimizar esto cuando la situación de los ecuatorianos ha sido muy compleja y decir, viajaste porque tienes plata. Entonces, yo sí creo que hay que ampliar mucho más el debate. Yo creo que ahí falló también la comunicación al inicio. Yo creo que, digamos, el gobierno hizo agua durante las 3 primeras semanas, incluso hasta ahora, quizás un poco menos que en las 3 primeras semanas, hizo agua por muchos lados, ¿no? Y no estuvo a la altura de las circunstancias, no estoy justificando el hecho, pero creo que los países fueron sobrebordados en esta clase de medidas, ¿no es cierto? Y en este punto tampoco hubo una comunicación clara, es decir, cuando tú entiendes, hemos enviado un vuelo humanitario tú dices, uy, qué lindo el gobierno, ¿no? Se preocupa de sus connacionales, los ha ido a traer. Pero claro, cuando llega el avión y dice, señor, son $800 el ticket estamos aquí con el ATAFAS para que usted pueda pagar. O sea, se convierte en un problema cuando tú no dices las cosas de frente, claras y de manera, digamos, que satisfaga de alguna forma la curiosidad informativa de la gente. Porque, claro, llegan aquí, les estaban cobrando eso, los tienen que meter en un hotel. Y claro, al final del día, el gobierno no tiene aviones, por más que la empresa también sea del Estado, y tampoco tiene hoteles. O sea, eso de alguna forma tiene que ser pagado. Obviamente las tarifas también tienen que ser en relación a una circunstancia como la que se estaba viviendo. No le puedes, o sea, si te vas a quedar ahí junto al aeropuerto, en ese hotel Whitham me parece que se llama, que se elegante, que tiene algunas estrellas, supongo que la habitación no te cuesta igual que si te quedas en un hostal en la Mariscal, pues, ¿no? Pero ojo, ni siquiera puedes elegirlo, ¿eh?
Tú no puedes elegir el hotel, y es por algo que la ministra dijo hoy día. Los recursos, además de asignar la vigilancia de estas personas, que no puede estar dispersa, porque se han dado cuenta de que la gente no cumple con la cuarentena, de que no es responsable de cumplirlo. Entonces, por eso la ministra, y lo aclara bien, y es lo que yo entiendo que es lo que ha pasado, ellos asignan los hoteles y prácticamente te dan 2 hoteles, hotel A, hotel B, elija. Entonces, claro, me imagino que deben tener un patrullero afuera, que se deben estar turnando 24 horas al día durante 14 días, más de hecho, porque se van ellos y vienen un grupo nuevo, se van ellos y viene un grupo nuevo. Un hotel con 3 comidas no debe estar menos de unos $80, $60, pero ya, sí, pero si eres súper, hiper buena gente, ¿no? Entonces tú ya tienes, claro, porque, digamos, un hotel... Digamos, entonces, si estamos hablando de un gasto de más de 1.000 personas, ¿te imaginas gente que está con su familia allá y que tiene que pagar por cada uno? Yo, de hecho, uno de mis compañeros camarógrafos está en Estados Unidos y se quedó varado allá. No quiero ni imaginar también las cosas que estaba pasando él, ¿no? Y está con su familia. Entonces, si él regresa, si él retorna, ¿se imagina todo lo que tiene que pagar por su familia estando en un hotel? Sí, pero, o sea, ahí se pone en el debate la parte económica, ¿no es cierto? El hecho de que tú debas pagar tu hotel y también debas pagar tu avión de regreso, porque lo que quieres es regresar, porque si te quedas afuera te va a costar mucho más. Imagínate, hay un amigo militar que fue a traer a sus hijos y le cogió, ya no pudo venir, por más que quiso pagar el pasaje, no pudo. Son 4, la esposa, sus 2 hijos y él. ¿Te imaginas para un militar, un oficial, pero es un capitán, me parece? Que fue a traer a su familia, está en Estados Unidos, para quienes hemos tenido la oportunidad de viajar, un hotel pequeño, modesto, para una familia de 4 personas, a lo mejor estos económicos que están en Miami, $90 diarios, sin comida. Así es, y está siendo muy generoso, muy austero, ya, muy austero, porque los valores son más altos. Ahora, por ejemplo, si es en Nueva York, no, pues, o sea, olvídate, claro. Si es en Nueva York, ¿no? Manhattan, si te vas por ahí a New Jersey, no, pues ahí te cruzas el puente negro caminando, ¿no? Claro, tienes que buscar New Jersey, tienes que buscar Connecticut, tienes que buscar Queens. Claro, pero mira, comida en Estados Unidos, comida y un hotelito, $150, digamos, ¿no? O sea, 90 para la familia o 100 para la familia, ponte el hotel y ponle unos $60 ahí comiendo salchipapas, ¿no? Por eso yo te digo, por eso a mí créeme, esos son los debates que muchas veces terminan resultando decepcionantes cuando mucha gente habla desde la ignorancia y habla con una, digamos, con una ligereza, diciendo que la gente que viajó tiene plata y no importa, y si tienen para viajar, tienen para sobrevivir. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el retorno de los ecuatorianos. Es el anuncio que ha generado el día de hoy la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ha dicho que desde esta semana comenzarán justamente estos vuelos con base en una serie de estrictos protocolos de seguridad y también de salud. Vamos a ver si esos vuelos llegan solamente a Quito o también lo hacen hacia la ciudad de Guayaquil. Y vamos a ver si el aislamiento se genera a partir de un hotel o se les permite ir a sus domicilios, porque eso también había generado gran debate a propósito de los vuelos humanitarios. Permítanme rápidamente enviar un saludo a los amigos internautas que se conectan a través del portal Contigo Siempre Radio, que cada tarde y noche se enlaza con nosotros acá en Primera Plana y nuestro espacio Zoom al día. Igualmente envío un saludo fraterno para los internautas de la provincia de Chimborazo. Gracias por el saludo, gracias Adriana Ricalde y alguien más que nos había escrito. Nos dicen que hoy es el aniversario de independencia de Riobamba, la capital de la provincia de Chimborazo. Hoy 198 años. Mira tú, así que abrazos. Y también al colega y amigo Álvaro Samaniego Ponce, que está conectado con nosotros. También nos envía un saludo el querido Alvarito Samaniego, así que está compartiendo con nosotros, al igual que muchos. Rafa Galeano también está conectado. Mira tú, Rafa Galeano, hincha de Nacional, señor Galeano. Una buena amiga también. Alejandro Ordóñez, que acaba de dar a luz hace pocas semanas en pleno la crisis sanitaria. A Dios gracias, todo ha resultado con bendiciones. Qué bueno.
Qué bueno, qué bueno. También teníamos un mensaje por acá, mira, desde Cuenca, gracias a Cristian Nieto, saludos cordiales a Atenas del Ecuador. Igualmente por acá, yo había visto un mensaje desde Puyango, estoy buscando el mensaje. Arriba está Loja. Desde Loja, sí. Exacto. Sí. Saludos a Puyango, Loja. Ahí dice, desde la cuenta Agua Geyser, dice. Pero ahí, discúlpame Carolina, todos los saludos son para el señor Fabricio Vela. No, todos los saludos son para no, por todos ahí son para Carolina. No, sí, no, sí, no. sí, Ya lo estamos sabemos. nosotros en segundo Yo plano. también lo quiero saludar al señor Fabricio Vela. Yo voy a escribir también un saludo a Fabricio Vela, por favor, gran periodista de la patria. No, un humilde comunicador. También José de la Cruz nos escribe desde Manta, saludos cordiales a esa linda tierra que tanto nos quieren. Marita Delgado desde Santo Domingo, abrazos a la querida provincia Sáchila. Desde Otavalo, Marco Morales se saluda a Carolina Mela, ¿eh? Mire usted. Saludos a todos, yo ya los estoy saludando también. Tiene su hinchada. Yo veo que Lisette Suárez en ese buenas tardes me está saludando a mí. Sí. Yo creo que le está saludando. Y mi gran amigo Félix Narváez, gran amigo, se encuentra en la ciudad de Berlín ahora trabajando con su familia. Se fue hace algunos meses y la está rompiendo por ahí. Un gran director de fotografía. Sí. Saludos también para Ángel Pérez desde Milagro, en la provincia del Guayas. Muchas gracias por la gentileza. Don Miguel Ortega, que también es un asiduo oyente de A Primera Hora y que se engancha ahora, es un internauta, se engancha a este espacio Zoom al Día desde la provincia de Esmeraldas, desde el Cantón Mejía, en la curva de Santa Rosa, don Fernando Cruz. Yo tengo una mala anécdota en la curva de Santa Rosa cuando todavía no había la prolongación de la Simón Bolívar, ahí me choqué yo, en 1999, me acuerdo clarito. Y Rafa Galeano le manda un saludo exclusivamente a Carolina. Ya le voy a enseñar la fotografía tuya que te ha rapado el pelo para ver si que te para bola. Bueno, oye, siguiendo con la información. Únicamente a ella, dice. Porque mira, en los próximos minutos va a entrar ya el señor Augusto Tandazo, con quien vamos a sostener una acalorada conversación. No se pierda usted esta entrevista que promete estar. Si tiene que ir al baño, vaya ahorita. Porque si no se va a perder algo, ¿no? Ahorita yo voy a leer unas cosas que ha hecho María Paula Romo. Usted se puede ir al baño ahorita. Se puede perder esa cosa. Rapidito, antes de que se me resientan, saludos a la Moni Tinoco, que nos escucha acá en la capital de la República. Igualmente Fabricio Villasís desde Manta, que nos está saludando. Segundo Milo desde El Oro. Saludos cordiales a la querida provincia del Oro. Jorge Galvez, Ernesto Villacrés, David Moreno. Alexis Raza desde Barcelona. Fabricio. Mira tú. Barcelona, una hermosa ciudad, ¿eh? Alexis, ojalá nos pueda contar algo. Compañero suyo, ¿Dejó algún corazón roto usted por ahí? No. Está diciendo desde Barcelona y yo viví en Barcelona un año y por eso digo, es una hermosa ciudad, preciosa ciudad. Viviría allá, realmente. Así. No, yo soy del Real Madrid, entonces no viviría en Barcelona. Bueno, chicos, a ver. Muy bien. A ver, vamos adelantando. Vamos a lo serio, ya mismo insisto, lo anunciaba José Antonio, ingresará Augusto Tandazo. Creo que ese fue un anuncio. El otro anuncio que me parece muy importante, permíteme rápidamente, José Antonio, Carolina, amigos y amigas, dar cuenta de la información generada el día de hoy por el Ministerio de Educación. La voy a presentar, voy a compartir la pantalla para que nuestra audiencia pueda observar esta información. Mucho ojo, sobre todo para nuestros internautas de la región litoral. En pantalla tienen ustedes el comunicado oficial del Ministerio de Educación que da cuenta, ratifica lo anunciado el día de ayer en el sentido de que se desistió de iniciar el año lectivo 2020-2021 en el ciclo Costa Galápagos el 4 de mayo, es decir, mayo no se va a reanudar el año lectivo o no va a comenzar el nuevo año lectivo. Se decidió iniciar el lunes 1 de junio de manera no presencial. Ahí tienen ustedes el comunicado. No presencial para las unidades educativas fiscales, fiscomisionales, municipales, particulares y para los bachilleratos internacionales. Pero además, esta es la fecha de inicio del año lectivo no presencial en la costa y Galápagos, pero además se establece un calendario para los exámenes remediales y para los exámenes de gracia, que yo me acabo de enterar, José Antonio y Carolina, que existen estas posibilidades. En mi tiempo, cuando yo estaba en la escuela, había los suspensos y aplazados, después los supletorios, y ahora resulta que hay exámenes remediales y exámenes de gracia. Yo no tenía idea de que había esa. Es decir, sí o sí te gradúas, sí o sí pasas de año porque no te esmeres tanto. Okay. Sí o sí pasas. Entonces, exámenes remediales, atención a los internautas de la región litoral y de Galápagos, del 18 al 20 de mayo del 2020,
publicación de notas de los exámenes remediales el 21 de mayo del 2020, publicación del horario de examen de gracia el 21 de mayo del 2020. Me imagino que el que no pasó el remedial tendrá el examen de gracia. Y el examen de gracia el 27 de mayo del 2020. Mientras que para los estudiantes que tienen pendiente rendir el examen de grado, en su lugar presentarán un proyecto de grado. Cabe señalar que la fase de matrículas extraordinarias y traslados se mantiene para el 4 de mayo vía internet en la página web juntos.educacion.gov.es. Las personas que no cuenten con el servicio de internet lo podrán hacer vía telefónica. Los números a los que deberán llamar se publicarán en las cuentas del Ministerio de Educación. Ojalá que sirvan esos números telefónicos, lo digo con todo respeto, pero siempre hay estas dificultades. Muchas veces el acceso a la comunicación con estos números se complica. Ojalá que funcione de manera adecuada. Así que creo que esta era una información muy importante para trasladar a nuestros internautas, José Antonio y Carolina. Sí, está muy bien. Y dos anuncios más que me parecen importantes también tocarlos. Uno, que seguramente va a ser de mucho interés de todas aquellas personas que son personas naturales, que son independientes y que tienen algún tipo de emprendimiento. La ministra Romo habló acerca de la facturación electrónica que ya existía, digamos, en el país, ¿no? Pero la gente todavía suele tener su facturita, llenarla a mano, tomarse el tiempo a fin de mes, ¿no? A fin de mes, si tienes 10 clientes, te toca ir a visitar a 10 personas para entregarle tu factura, obviamente si no tienes un mensajero. Luego tienes que volver ahí por el cheque y luego tienes que volver ahí por la retención, en fin. Para evitar justamente esta clase de movimientos innecesarios de la ciudadanía, se está fortaleciendo el tema de la facturación electrónica, que según yo lo había conversado con una amiga que digamos, es contadora, y le estaba comentando acerca de las facilidades para sacar la facturación electrónica, y ella me confirma lo que había dicho la ministra, que está al 98%. Pero hay un trámite que es absolutamente necesario, que es el ir al registro civil para que te den físicamente el token, que es la firma electrónica que tú tienes. Es como una especie de USB, o a veces lo meten en un disco. Tú lo pones en tu computadora, instalas, y cada vez que vas a mandar una factura pones, digamos, la firma electrónica, que ahí está la autorización, digamos, para que sea un documento legal, ¿no? Si eso se podría subsanar, yo creo que sería un gran avance, y eso va a evitar justamente que muchas personas se estén moviendo innecesariamente por el país. Y otro tema que me parece también interesante es el tema del salvoconducto. Hizo una precisión, por ejemplo, puso como ejemplo a los restaurantes. Y esto es bien importante que la ciudadanía lo sepa, porque es algo que se estuvo violando permanentemente. Yo sacaba el salvoconducto y yo, qué sé yo, lo sacaba porque vendía pollo a la brasa. Y de repente tú veías que, señor, no tengo salvoconducto. ¿Y dónde lo está yendo? A visitar a mi mamá. No, señor, usted tiene salvoconducto para entregarle el pollo a la brasa, no para visitar a su mamá. Por supuesto. ¿No? El salvoconducto se estaba utilizando en muchos desplazamientos no autorizados. Entonces, ahora, un motociclista va a llevar el pollo a la brasa, tiene que tener el RUC de la tienda, una copia, ¿no? Una copia del RUC de la tienda donde él, digamos, está llevando el pollo a la brasa. Te chequean rápidamente ahí si has pagado las multas, porque si en algún momento te han pescado que has hecho mal uso del salvoconducto, claro, te caen con una multa, ¿no? Tienen que pagarla. Y obviamente los desplazamientos tienen que obedecer a las actividades. Esto es sumamente importante, o sea, no se exponga a que le quiten el vehículo y a que le claven una multa. De acuerdo. Un par de cosas adicionales, José Antonio, Carolina, amigos y amigas que nos siguen, que nos escuchan. A ver, a mí me parece, creo que hay que dejar de lado cualquier tipo de posición política, de afectos, de desafectos. A mí me parece que el alcalde de Quito está haciendo una gran labor, una gran labor. Seguramente habrá críticas hacia la gestión del alcalde. Ninguna gestión es perfecta. Pero yo creo que lo que pasó anoche es una noticia que no puede pasar desapercibida, y es justamente la importación de un primer lote de 5,000 pruebas PCR para justamente generar los testeos y detectar el coronavirus COVID-19. Llegaron anoche estas pruebas en un vuelo de DHL.
Esto fue aproximadamente a las 20 horas con 15 minutos de ayer. Un cargamento de 5,000 a 5,000 primeras pruebas PCR para diagnosticar el COVID-19 adquiridas por la municipalidad. La carga es la primera que se recibe del total de 200,000 que inicialmente se han comprado. ¿Por qué yo destaco el tema de Yunda? Porque más allá de cualquier cosa, insisto, de afectos o de desafectos, más allá de tal vez las omisiones o errores que pudo haber cometido el alcalde durante los hechos de octubre, que igualmente en su momento se lo comentó, se lo debatió, incluso había una corriente de algunos sectores de Quito que ya planteaban, ni siquiera cumple un año el alcalde, pero ya en octubre planteaban la necesidad de, después del 14 de mayo, impulsar un proceso de revocatoria de mandato. Pero es que así somos, ¿no? Sí, así somos. O sea, nosotros somos un solo hervor. No, o sea, somos si un yo solo no hervor. gano, si yo no gano, No. tengo que empatar. Pero además, No, somos no. un solo hervor, somos un solo hervor. A mí me parece que el alcalde hoy ha salido por sus fueros. Ninguna gestión es perfecta, pero me parece que él ha hecho un trabajo muy interesante. Mira tú, en el caso de Quito, a diferencia, sé que las comparaciones son odiosas, pero a ratos son necesarias o es necesario hacerlas. Guayaquil es la ciudad que es el epicentro de la pandemia y desde su gobierno local, el gobierno local de Guayaquil o el gobierno provincial del Guayas, no se ha generado, digamos, una acción de este tipo que sí lo hace Yunda. Yunda logra una primera importación, él anuncia que todavía falta una importación mucho mayor, pero me parece que al menos la señal es muy positiva en la necesidad de que solamente la masificación de las pruebas para la detección del coronavirus COVID-19 pueden asegurar de alguna manera que las autoridades puedan tomar decisiones con base en información real. En este momento no existe información real y por ende, reconocida además por las propias autoridades. Las propias autoridades han señalado que esa información que nos presentan todos los días a las 11 no corresponde a la realidad y han reconocido que hay un subregistro. La única manera de que se pueda determinar el registro exacto, real, verdadero, es generando una masificación de las pruebas para la detección del coronavirus COVID-19. Y yo creo que este es un paso interesante que queda ahí para el debate público. Al menos yo en lo personal es apenas mi opinión. Yo sí destaco esto como un tema muy positivo en la gestión del alcalde. De hecho, yo ayer lo ponía en mis redes sociales, en Instagram especialmente, que trato de actualizar la información sobre el COVID todos los días. Y claro, mientras el alcalde de Quito estaba en el aeropuerto recibiendo estas dosis de estas pruebas que van a servir obviamente para la ciudad, mientras eso ocurría ayer, ayer mismo también se estaba peleando la alcaldesa de Guayaquil nuevamente con el Ministerio de Salud, que dijo que supuestamente tiene información de su equipo técnico de salud de que se quiere hacer una inmunización de rebaño. ¿Qué es esto de aquí? Es una inmunidad colectiva. De hecho, podemos recordar, a tal vez algunos de ustedes, que trató de hacerlo justamente Inglaterra, lo trató de hacer al inicio de todo esto, cuando yo creo que además faltaba muchísima información sobre el coronavirus en sí, los síntomas, lo que provocaba. Recuerden que incluso al inicio se estaba hablando de que esto solo por poco afectaba era a los ancianos, a las personas mayores de 65 años y personas con problemas cardíacos, de diabetes, etcétera, etcétera, enfermedades preexistentes. Hemos podido ver que en Ecuador eso no ha existido, que de hecho las personas entre 25 y 40 años son las personas que más se han afectado por esto. Entonces, claro, ayer estaban en esta discusión, la alcaldesa sale con este tema de la inmunización de rebaño, que por si acaso les explico rápidamente que esto significa que todos deberíamos de contagiarnos para tener anticuerpos. Es decir, no habría restricción de nada, salgamos a las calles para que nosotros podamos tomar anticuerpos. Cuando se planteaba hacer esto en Inglaterra, lo que se trataba de hacer es que iba a ser por fases. Es decir, quienes sí tenían que quedarse en casa sí o sí, eran los ancianos y las personas que tuvieran algún tipo de problema. Pero el resto de las personas, los saludables, digamos, que no sé bajo qué criterios podría decirse aquello, esas personas tendrían que hacer su vida normal, salir a trabajar, ir a estudiar, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que pudieran tomar inmunidad, se contagiaran y enseguida crear anticuerpos. Ahora, esto era uno de los problemas de la estrategia aparentemente ahora mismo de la inmunización de rebaño, es que todavía se está investigando que si quienes han tenido el COVID-19 realmente logran adquirir anticuerpos.
Y eso científicamente No está todavía comprobado. no Sí, está es comprobado. muy arriesgado, ¿no? Ahora, Exactamente. yo quiero, ya tengo al señor Tandazo esperando y le vamos a dar paso enseguida. Yo solamente quiero puntualizar algo que es sumamente importante y es el hecho de destacar, ¿no? Esa palabra es bien importante en estos momentos, porque a veces esta clase de cosas que deberían ser la norma, ¿no? Se convierten en la excepción. La norma es que un funcionario como un alcalde, ¿no? Sea ejecutivo, sea administrativo, sea proactivo y no esté regresando a ver al que le dejó, digamos, el municipio para encontrar culpables. Y eso es lo que ha causado mucha simpatía con la gestión de Jorge Yunda, el alcalde de Quito, porque a la final él no está echándole la culpa a Roda, ni al Negro Paz, ni a Yamil Maguad, a nadie, ¿entiendes? Él está caminando hacia adelante. Ni al Y no se ha general. abierto frentes, no se ha abierto frentes. Y para darle la bienvenida ya a Augusto Tandazo, solamente quiero decir que ayer cuando vi las imágenes ya pasadas, digamos, las 8 de la noche de Jorge Yunda, emocionado ahí frente al avión de DHL trayendo las pruebas, parecía que el señor Jorge Yunda había ido a recibir al equipo de Nacional trayendo la Copa de la Libertadores, ¿no? Se lo notaba emocionado, ¿no? Y claro, más y eso emocionado habla, que... claro, eso habla de que es, digamos, de una característica del ser humano cuando se siente que está sirviendo, ¿no? Cuando tú haces el bien y dices, y te sientes emocionado, a ti mismo se te nota en la cara. Se te nota. Yo por eso, eso lo destaco. O sea, tú puedes estar a favor o en contra de Yunda, puedes criticar su estilo, puedes cuestionar su gestión, todo lo que tú quieras. Pero una de las cosas que yo sí destaco yo del alcalde es su autenticidad, ¿ya? Él sigue siendo el mismo que conducía el programa de Radio Canela, exactamente el mismo. Te habla con el mismo lenguaje. Y el mismo que le sigue diciendo, a los albañiles que acá ves, tú nos jugamos un partidito de vóley. Bueno, a ver, saludamos al doctor Augusto Tandazo, que el día de hoy lo hemos invitado al Zoom, al día. Él dice que es hombre de Skype, pero el día de hoy ha hecho un esfuerzo técnico y ya lo tenemos en el Zoom. Doctor, ¿me escucha? ¿Cómo le va? Yo le escucho muy bien. ¿Usted me escucha? Muy bien. No, le escucho muy bien. Qué gusto, ¿cómo le va? Aquí usted va a sus expresiones, sus comentarios, sus opiniones y análisis van a quedar registradas de una forma mejor que en el Skype, le cuento. Sí. A ver, doctor, quiero empezar, quiero pedir un criterio sobre el comportamiento del precio del petróleo el día de hoy. Ayer fue un día complejo porque se desplomaron los precios. Por primera vez, dicen las publicaciones, el WTI con una cifra negativa. El día de hoy ya se da cuenta que el precio del petróleo ha recuperado terreno, pero existe un exceso de oferta. Después de haber caído 305% ayer lunes, lo que llevó al precio del barril de crudo tipo WTI para entrega en mayo a cerrar bajo cero por primera vez en la historia, el barril se recuperó y cerró hoy en los $10 con un centavo. ¿Cuál es el análisis de Augusto Tandazo sobre lo que ha pasado ayer y sobre lo que ha pasado hoy con el comportamiento del precio del petróleo? Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Ya buenas noches, en realidad. Buenas noches. El tema es que hay que distinguir perfectamente entre lo que es el precio del petróleo y lo que es la especulación mediante contratos a futuro. Contratos a futuro es yo tengo este papel con el cual tengo derecho a que me entreguen un crudo y yo tengo que entregarlo a partir de mayo. Pero da la casualidad que en mayo, y de acuerdo a la información que tenemos en este momento, hay prácticamente un sobreestoqueamiento de reservas estratégicas en el mundo. Hay pequeños baches muy chiquitos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 713 millones de barriles de capacidad de almacenamiento y puede llenar, y están llenos ya 635 millones de barriles. O sea, está casi al tope. Sí, por eso es que Trump sale hoy a decir que quiere comprar 75 millones de barriles de petróleo, con lo cual le sobrarían 3 millones en su capacidad de almacenamiento. Entonces, aquí viene un tema muy fino, que hay que entenderlo. Los especuladores siempre están atados de la mano de qué decisiones geopolíticas se toman en el mundo. El precio del petróleo normalmente lo obtienen a través de una presión sobre la oferta.
y presionando sobre la oferta con una sobreproducción logran obtener un precio primero estable que no supere un determinado monto y luego que tienda a la baja, dependiendo de cómo van manejando los tiempos. Entonces esta gente compra ventas de crudo a futuro. Por ejemplo, hoy estaba revisando ventas de crudo a octubre. Está vendido crudo a octubre. Pero no se dieron cuenta que les podía venir algo impensado, que fue la contracción de la demanda por el coronavirus. Y entonces todo lo que habían trabajado en la geopolítica se les cayó, porque se quedaron con papeles de ventas a futuro. Y ahora, ¿a quién le entregan si no tienen ni dónde recibir? Son tan capaces de pagarles para que se lleven el petróleo, no tienen dónde almacenarlo. Ahí entonces la primera pregunta, doctor Tandazo. ¿Quién perdió o quién ganó? ¿Los países productores, los especuladores e intermediarios o el que recibe y almacena? El que recibe y almacena se gana. Los que perdieron son los especuladores. Pero además hay un tema que es importante decirlo, porque eso era obvio que se iba a dar. Yo decía que de lo que se trataría es, yo recomendaba, obviamente desde acá, que se acelere la reducción de la producción petrolera por parte de los países de la OPEP, más Rusia y más otros países. Porque esa reducción petrolera se iba a hacer a partir de mayo. El día de hoy, 21 de abril, estaban ya poniéndose en contacto para reunirse virtualmente los ministros de la OPEP más los ministros de petróleo de Rusia y de otros países para acelerar la baja de la producción. E incluso, quién sabe si hacer una baja superior a la que estaba prevista hacerse, que era de 9.700.000 barriles. Hoy se está hablando de una reducción de la producción que podría fluctuar entre 20 y 30 millones de barriles diarios. Entonces, obviamente, no solo de la OPEP, sino con el conjunto de otros países. Entonces, en eso están. Lo que están tratando es de salvar este bache que se produjo entre mayo y posiblemente junio. El Brent no ha recibido demasiado impacto porque las ventas de crudo del Brent están para junio. Entonces, por eso es que el Brent se mantuvo hasta la mañana en $24 y cayó a $17. El WTI, ese momento está más o menos en $10.28. Entonces, es un momento coyuntural lo que se está viviendo, pero para que ustedes tengan una idea de que este no es un tema así nomás. Se calcula que si el precio cae de $20 en el WTI, que es más alto que el precio ecuatoriano, quebrarían más o menos 500 empresas petroleras de Estados Unidos. Incluida la de Trump. Incluida la de Trump. Entonces, no es que esto se va a quedar, porque aquí es como que están en el mismo bote, en el mismo barco, todo el mundo. Por eso es que tienen que salvarlo al precio, porque se les cae el fracking por costos. Tendrían que botar abajo todo lo que están produciendo en el fracking. Se les cae abajo todos los proyectos de desarrollo de fuentes alternas de energía, porque las energías compiten entre sí por costos. Y con un precio tan regalado del petróleo, ¿qué sentido tiene seguir invirtiendo en esos proyectos? Oiga, doctor, entonces, esto tienen que arreglarlo en el corto plazo. A propósito de una pregunta que estoy recibiendo de un internauta, y esto es algo que se ha mencionado, yo he escuchado mucho en las últimas semanas, incluso antes de este desplome, pero resulta que el precio del petróleo ha venido sistemáticamente bajando en los últimos días, en las últimas semanas, pero me piden que le pregunte, ¿se puede dejar de producir, cerrar pozos temporalmente? ¿Es tan fácil hacerlo? ¿Es conveniente eso? A ver, no es que es tan fácil, pero se lo puede hacer. Ahí hay una palabrita que le falta en lo que usted dijo. Se lo puede hacer gradualmente. Falta la parte gradualmente. Se lo hace. Y ya lo hemos hecho en otras ocasiones. ¿Ya? Cuando vino el terremoto del 87 se tuvo que llegar a producir cero. Porque se rompió el oleoducto. Se rompió el oleoducto. Y 5 meses, 17 días, se tuvo que parar la producción. Y después el reencendido técnico también tiene que ser paulatino y gradual. Obviamente que va a tener un costo mínimo, pero siempre no hay que hacerles caso a los agoreros del desastre, que siempre le están diciendo, no es que esto se acabó, porque de lo que tratan es de ver cómo el Ecuador comienza a vender sus enseres,
comienzan a vender sus televisores, sus activos. Y ya vamos a llegar a hecho, doctor. Perdón, Caro, sigue, por favor. No, justo que pueda también, antes de adentrarnos mucho más en la situación del país y cómo esto, pero que sí nos pueda explicar en qué escenario esto, lo que ocurrió ayer y lo que está pasando hoy día, nos está dejando a nosotros, al Ecuador. Es un escenario muy difícil porque tenemos que tomar decisiones ya. Le voy a poner un ejemplo. México produce más o menos 2.300.000, casi 400.000 barriles. Y decidió solamente sostener la producción de 800.000 barriles, que es lo que procesa en refinerías. Y el resto dijo, congele producción, lo dijo hoy López Obrador. O sea, porque no tiene sentido producir por debajo de los costos de producción. Y aplicó cláusula de fuerza mayor. O sea, el Ecuador tiene que aplicar esa salida. Pero ahí vienen los temitas geopolíticos y políticos. A ver, ¿cuáles son esos temitas? ¿Cómo le decimos, por ejemplo, a Petrochina, no te voy a entregar crudo en el corto plazo, cuando está el ministro de Richard Espinosa cruzando los dedos esperando un crédito de Richard Martínez. $1.500 millones de China? Richard Martínez. Entonces, todo eso complica, porque el corazoncito de ellos los hace pensar siempre en términos económicos y en dólares. Pero lo concreto es parar producción, aprovechar el paro del oleoducto, parar producción, hablar con los compradores de crudo Petrochina, Petrotailandia y Unipec y decirles, señores, vamos a parar las ventas, vamos a diferirlas porque estamos en una situación de fuerza mayor. Porque además, doctor, igual lo que está pasando y se supone es que ya hay petróleo almacenado y que no tienen dónde almacenarlo. O sea, es decir, ellos les interesa que igual Ecuador les esté enviando petróleo. No tiene sentido. O sea, se viene una paralización de la producción. Vamos a tener un mes de una semana por allí, vamos a tener un mes bastante movido, diariamente en negociaciones con el teléfono entre hablando Trump con Putin y Putin hablando con el rey saudita. O sea, va a haber montonera de negociaciones para tratar de ahora sí, vía grifos, vía producción, volver a equilibrar y ponerse a tono con la demanda. Que ese es el tema. Si se ponen a tono con la demanda, hasta pueden subir los precios del petróleo por sobre $60. Doctor. El tema es saberlo manejar. Aquí quiero hacerle una pregunta para que, digamos, todos podamos entender, me incluyo, la audiencia, y quizás un poco complementando lo que decía Caro hace un momentito. Es decir, durante los últimos años, los políticos suelen decir, nos hemos endeudado con China, hemos hipotecado el futuro del Ecuador, hemos hipotecado las reservas. Ciertamente esto es una verdad, pero ¿qué le debemos a China? ¿Le debemos en plata o le debemos en barriles? Es decir, ¿sabe qué, China? ¿Yo le debo a usted 5 millones de barriles o le debo 5.000 millones de dólares? Porque ahí, digamos, hay una gran diferencia, porque si en este momento le debo 5.000 millones de barriles, o sea, por más que produzca, digamos, no voy a terminar de pagarles, o sea, perdón, si les debo en plata, no voy a terminar de pagarles nunca con el precio del barril que estamos, ¿no es cierto? Pero sí, si el barril sube, obviamente la brecha se acorta. ¿Qué le debemos a la China cómo ha sido la negociación, digamos? A ver, a la China le debemos en plata porque han habido préstamos y le debemos también en petróleo porque hay contratos a futuros suscritos con China. Entonces es una mezcla de dos tipos de compromisos que tenemos. Pero aquí le quiero hacer notar algo que es importante verlo. Septiembre del año 2017, el gerente de Petroecuador, Byron Ojeda, hizo varias gestiones durante un mes y medio con su equipo de trabajo, buscando financiamiento para recomprar esa deuda con China y especialmente la venta de petróleo para poderle vender a otros compradores a un mejor precio. Y lograron resultados bastante satisfactorios para el Ecuador. Ese día lunes de un día de septiembre, no recuerdo, por 9, 10, 11, 12, por ahí de septiembre, que convocó ya una rueda de prensa, Byron Ojeda, porque ese día iba a anunciar que tiene un crédito para comprar esa deuda y uno liberar ese petróleo y venderlo a un mejor precio. Le pidieron la renuncia. ¿Por qué? Porque no podían dejar de depender de los créditos chinos, porque han seguido dependiendo de China. Entonces, mientras la fiscalía
y la Contraloría ha dado ese tono y ese tinte de que es algo negativo el endeudamiento con China, este gobierno ha seguido endeudándose con China. Bueno, Es que Estados Unidos también le debe no, plata a China, es sí, quizás uno de los mayores deudores. Pero Estados Unidos puede emitir dinero inorgánico. Nosotros no. Nosotros dependemos de los pocos dólares que están en el Banco Central. Entonces estamos en una situación de mayor debilidad que lo que tiene Estados Unidos. Pero no hemos, o sea, el gran problema que tenemos es que tenemos que aprender a entender qué es lo que se cocina debajo de la mesa. ¿Dónde están los intereses? Porque lo que le dicen al país y que generalmente lo que se produce en los medios no es lo cierto. Entonces, no hay una política en el Ecuador. El gran enemigo de una política estable y pro Ecuador de toda la vida, aquí ya me fui incluso del gobierno de Moreno, siempre ha sido fundamentalmente el Ministerio de Finanzas. A veces apoyado por el presidente, a veces solo, pero el Ministerio de Finanzas siempre está creyendo que su capacidad de endeudamiento es ilimitada, que tiene que gastar más de lo que debe gastar, que no tiene que entregarle a las empresas, en este caso petroleras o de otro tipo, reponerle sus costos de producción. Por eso esa semejante crisis que tuvo Petroamazonas, que ni siquiera pagaba a sus contratistas. Entonces, ese es el gran problema que tiene el Ecuador, no aprender a medir cuánto tengo como presupuestado de ingresos y cuánto tengo como presupuestado de egresos. ¿Podemos renegociar con los chinos, doctor Tandazo? Si nos ponemos los pantalones bien apretados, sí. ¿A qué nos referimos? ¿Qué significa ponernos los pantalones? Es que muchas veces mandamos a la persona equivocada. La persona que regresa diciendo está muy difícil porque tiene intereses en esa negociación, de esa renegociación, de que no se dé. O porque es no el gran problema mandarín, que tenemos pues, en Ecuador. Capaz que no saben hablar mandarín, pues. Pero claro, no, es que ese es el problema. Y mire, los chinos para un negocio son... Mire el tema de los bonos. En ese tema de los bonos que tiene un tufo tan feo, ahí está de por medio metido el viceministro de Economía, Ferro. Y entonces, el interés que tenían fundamental era pagar, pese a que eso estaba absolutamente depreciado. Ya que menciona el tema de los bonos, doctor, ¿a usted no le convence el argumento mencionado recurrentemente por el presidente de la República, ayer lo volvió a hacer, por el ministro de Finanzas, lo hizo la semana anterior, de que logramos el diferimiento del pago de los intereses con los tenedores de los bonos hasta el 15 de agosto, porque el 24 de marzo pagamos 320 millones de dólares de capital? ¿A usted no le convence esa explicación? Para nada, pues porque perdimos 211 millones de dólares en el pago de los bonos, porque esos bonos valían el 35% de su valor nominal. ¿No ve que Fabricio y amigos, las cosas tienen un impacto de dos maneras? O sea, no solamente de una manera. Le muestran la banderita y le dicen, el riesgo país del Ecuador está subiendo el riesgo país, pero mientras más sube el riesgo país, más cae el valor de los papeles de la deuda. Entonces no es que estaban valiendo al 100% de su valor nominal. O sea, no nos tomen del Pero pelo. Nosotros pagamos al 100%. El 100%. El 24 de marzo se pagó el 100% del valor nominal. 324.600.000 cuando debimos haber pagado el 35% de ese valor. Ahora, dice el presidente y le toma del pelo al país y dice, nos hemos ahorrado. Ahorrar no es diferir. Se difiere el pago para agosto. Y por eso la prisa de la ley humanitaria, que además, qué mal puesto ese nombre a esa ley, para ver cómo recaudan dinero para seguir pagando a los tenedores y seguir pagando a la gente que tiene deuda con el Ecuador. O sea, es que no van a cambiar, es imposible, es lo que se llama la naturaleza. Ellos no van a cambiar, ellos en su corazoncito que no les podemos sacar, ellos están con el Fondo Monetario, con los tenedores de la bolsa, con los calculadores del riesgo país, son de la misma rosca. Entonces, imposible que ellos se pongan la camiseta del Ecuador, imposible. Doctor, y usted que estaba diciendo que mucha esta renegociación, por ejemplo, con China, que tiene que ver con estrategias geopolíticas también, ¿no cree que ahora mismo todos los países que tenemos deuda con China tendríamos tal vez alguna ventaja de renegociar estas deudas por lo que ha ocurrido con el coronavirus? Verá, son tan ineficientes, mi amiga, pero a mí me da una pena decir todo lo que estoy diciendo, no crea que eso me halaga a mí. Son tan ineficientes, especialmente la Cancillería y el gobierno en general,
Yo veo aterrizar el otro día con una envidia, un avión repleto de medicinas y de insumos en Venezuela de la Organización Panamericana de la Salud. Acaba de aterrizar el día de ayer aviones de China en Venezuela y nosotros no tenemos nada de Venezuela, porque lo único que estamos mirando es al Fondo Monetario Internacional. O sea, no nos movemos, no aprendemos a llorar. Fíjese usted que cuando tuvimos la crisis del terremoto de Manabí, para que usted vea que ese es un mal endémico del Ecuador, cuando tuvimos el terremoto de Manabí y vinieron recortes en la producción petrolera del OPEP, Nigeria alegó que tenía una guerra civil por la guerrilla que tiene. Libia alegó que no podía reducir producción porque estaba en plena reconstrucción del país por la guerra civil que vino teniendo. Y el Ecuador no dijo nada y le aplicaron la mayor cuota. O sea, uno cuando ve esas cosas, uno dice, ¿en qué país estamos? Debemos estar con China. ¿Acaso les recuerdo a ustedes, tres distinguidos ciudadanos? ¿Acaso el Ecuador no lo condecoró al embajador de China en el Ecuador hace poco por haber colaborado con el desarrollo del Ecuador? Mientras por cuerda separada lo mandaban a perseguir al anterior gobierno por los empréstitos que había conseguido y por las preventas. Sean coherentes, no lo condecoren. Pero bueno, ya lo condecoraron. Utilicen las buenas relaciones para poder obtener algo de China. Doctor. Algo de los países que se puede obtener. En el mundo internacional, y yo sí me he manejado en el mundo internacional, porque yo manejé hace 34 años la Organización Latinoamericana de Energía. OLADE. OLADE. En el mundo internacional, ahí funciona la pragmaticidad. Ahí no hay que yo te quiero, que no te quiero, que te odio, es cuánto tienes, cuánto vales, que te pido y esto. Y eso no termina de aprender el Ecuador. El Ecuador es el país más ingenuo de América Latina. Mire, me salgo del tema 5 segundos. Tenemos la refinería del Aromo. En la refinería del Aromo, que se firma el contrato... O sea, no hay refinería del Aromo, doctor. Bueno, no importa, en el terreno del Aromo. No, es que no es solo un terreno. A ver un ratito. Pues ahí está el... A ver, vamos a hacer la cuenta. Ahí hay un aplanamiento, que no es un aplanamiento como el que se hace para una cancha de fútbol. Es un aplanamiento que cuesta mucho dinero. Sí, incluso tomando en cuenta eventuales sobreprecios. Allí hay un acueducto que está funcionando y que se están robando el agua. El 35% de esa agua están robándose personas particulares. Allí hay campamentos que estaban destruyéndose. Incluso en el aplanamiento estaban aterrizando avionetas para el narcotráfico. Allí hay vías de acceso. Y ahí se gastaron $400 millones en 4 empresas que les dieron los licenciamientos. Y son empresas de primer nivel en el mundo. UOP Process de Estados Unidos, Foster Wheeler de Estados Unidos, Axen de Francia y el grupo Lindel de Alemania. Entonces ahí hay dinero. Ahí hay dinero. Lo que faltaba era ya iniciar la construcción. Pero viene el tema. El presidente Correa cometió un error, a mi juicio, cuando se alió con Venezuela firmando la escritura de constitución de la empresa Economía Mixta Refinería del Pacífico el 15 de julio de 2008. Y le dio el 49% de las participaciones, que lo tiene en papeles, nos guste o no nos guste. Entonces nos peleamos, cerramos el proyecto, porque lo mejor era hacer una propaganda mediática. Cerramos el proyecto, pero no hicimos un time ahí. Negociar con Venezuela, sentarse, sonreírle, aunque sea hipócritamente, y decirle, sentémonos a negociar ese 49%, veamos cuánto usted puso, cuánto no puso, qué puse yo de más, qué puso usted de menos, y cerremos. Entonces, como nos pusimos a pelear con Venezuela hasta hace poquito en el foro de Davos, el presidente fue no hablar del Ecuador, ni del mundo, sino de lo mal que maneja los derechos humanos Venezuela. Entonces tenemos un lío jurídico en todo ese proyecto, y por eso es que cuando se quiere construir una nueva refinería, dicen en cualquier parte, cuando hay una infraestructura allí, por lo menos la infraestructura básica para que se pueda desarrollar el proyecto. Entonces somos un país, puedo utilizar una mala palabra, ¿me permiten? Sí, porque aquí no aplica la ley de comunicación, así que tranquilo. Bueno, un país de pendejos. Pero no, eso no es una mala palabra. O sea, utiliza la estrategia de diputada, pues. A ver, doctor. Bien. Primero arregla y después, si quieres, tuércele la cara a Maduro. Pero no seas pendejo. Un par de precisiones, por favor.
son dos, en dos temas que usted ha hablado. Una, respecto al tema de lo que estábamos conversando acerca del diferimiento del pago, ¿no? Porque coincido con usted en que no es un ahorro, más allá que se generó un hermoso tweet. Yo lo retuiteé porque creo que era una información importante, pero lo que dije es que básicamente lo que se ha ganado es tiempo. Ahora hay que ver tiempo para qué. Tiempo para hacer caja. A mí lo que me preocupa es que este dinero se vaya a gasto corriente y no a ningún gasto de inversión porque no se ve ningún plan a futuro. Eso por un lado en el tema de los bonos. Y en segundo, ¿cuál es su opinión respecto a lo que dijo René Ortiz ayer de que se necesitaba 1.400 millones de dólares más para la refinería Esmeraldas? A ver, en la refinería de Esmeraldas se hizo un trabajo. Es que hay que explicarlo bien, porque desgraciadamente la gente capta como esponja lo que dicen determinados voceros, pero no le explican al país. Lo que se hizo fue una repotenciación de la refinería para que mejore su capacidad de producción, porque no estaba llegando a procesar 110,000 barriles. Entonces, ya estaba procesando el 97% de la capacidad de procesamiento. Esa es una parte del problema de Esmeraldas. La otra parte que quedaba pendiente, que no es que se contrató y no se hizo, es un upgrade que se lo puede contratar para que mejore la producción de livianos, de productos livianos, porque produce más o menos casi el 50% de productos pesados. Entonces hay que mejorar esa producción y para eso se puede contratar. La cifra me parece que es un poco exagerada, la de Ortiz, pero se puede contratar ese upgrade que se necesita y que si viene una compañía a hacerse cargo de Esmeraldas lo va a tener que hacer para poder mejorar la producción de livianos. Y el costo-beneficio, porque cuando uno dice, mire, yo voy a hacer una remodelación en mi casa, ¿no es cierto? Y voy a gastarme $30,000 porque necesito 2 cuartos más, o quiero hacer, no lo voy a poner en la casa, lo voy a poner en la empresa. Yo necesito hacer un taller un poco más grande porque voy a empezar a producir más, ¿no es cierto? Pero cuando yo hago un ejercicio matemático, financiero, y digo, ok, voy a invertir $30,000, pero voy a recuperar esos $30,000 en 50 años, no me meto. No, es que no es así. No es así porque usted tiene que tomar en cuenta que el 70% en condiciones de normalidad, porque la pandemia nos sacó de las estadísticas. En cuestiones de normalidad, el 70% promedio de los combustibles que se consumen en el Ecuador son importados. Entonces, en la medida en que usted produce más gasolinas y más diésel, en vez de producir asfaltos, de producir fuel oil, entonces usted mejora y evita esa importación. Y eso puede hacer fácilmente un cálculo económico y demostrar que sí es factible. El problema es que cuando ponen al frente de las carteras de Estado gente que está buscando no resolver los problemas del Ecuador, sino resolver los problemas de las transnacionales que están listas para venir a recibir un servicio público y convertirlo en un negocio. Entonces, por eso le decía, si la corrida financiera, porque el ciudadano escucha, yo le digo, mire, yo llevo de periodista 25, 28 años y creo que uno de los primeros reportajes, un seriado de reportajes que hice fue en la refinería de Esmeraldas. Y creo que todos los periodistas que estamos aquí, algún momento deben haber hecho un reportaje sobre la refinería de Esmeraldas, ¿sí? Entonces, le pregunto yo, si estos 1.400 millones de dólares, ¿qué es? Voy a decir también una mala palabra, aunque hay una dama presente, pero para que, digamos, entienda la expresión. Es un huevo de plata. Entonces, quizás para el sector petrolero, no. Quizás para el sector petrolero 1.400 millones es una inversión razonable, hemos hecho el barrido financiero, y lo que usted dice, si es que nosotros vamos a estar importando, o sea, esos 1.400 millones es un número manejable dentro de esa industria. Perfectamente manejable con otros precios del petróleo y otros precios de los combustibles, perfectamente manejable. No se olvide que estábamos más o menos erogando 6,000 millones de dólares en importar combustibles. Entonces, todo es cuestión de hacerlo, pero cuando usted no tiene, yo recuerdo un gobierno en donde siempre, mire esa estrategia, que se la vendo como, para que la entienda. Tenía como una especie de auxiliar una empresa internacional
de nombre, porque todas se prestan a cualquier cosa, que cuando quería no hacer algo, decía, ya, ok, entonces voy a contratar un estudio con esta empresa, para que ella nos diga si es posible hacerlo o no. Pero por debajo de la mesa, oye, di que no, o di que sí. Y después decían, es que no se puede. Han habido empresas, vea, cuando quisieron renegociar el tema del Occidental, inmediatamente recurrieron a una empresa supuestamente del súper primer nivel y en verdad está entre las más posicionadas. Pero todas esas grandes empresas son truchas, Gaffney, Klein Associates. Y entonces hicieron toda una propuesta al presidente Lucio Gutiérrez para que negocie con la Oxy, donde el Ecuador salía perdiendo más bien más si seguía con la Oxy. Entonces, siempre hay que tener cuidado, porque al frente de la institución pública no está la gente que correctamente debe estar para defender los intereses del país. Doctor y esa Augusto es nuestra Tandazo, desesperación. doctor Augusto Tandazo, ayer el presidente de la República se presenta en cadena nacional, habla de que aparece, o sea, mencionó la reducción esta brutal del precio del petróleo. Dijo ayer, Ecuador enfrenta el momento más crítico de su historia tras la caída sin precedentes del precio del petróleo. Ha hablado del inicio de una campaña diplomática para lograr el auxilio de países amigos, que eso se va a lograr tras el diferimiento del pago de los intereses de los tenedores de los bonos. Y más adelante adelanta de que los servidores públicos no podrán volver a ganar lo mismo que antes. Todo esto lo dijo ayer el presidente de la República, añadiendo además, palabras textuales, nos va a hacer pasar momentos muy difíciles como nación, refiriéndose a la crisis, e incluso podría complicar operaciones económicas futuras. ¿Tan mal estamos? En realidad, ¿tan mal estamos económicamente, doctor? Estamos en una situación de insolvencia económica, el Estado. Pero mire, esto debería entrar al libro de Guinness. He hecho una tomadura del pelo. Espero que la estén viendo. Levante un poco, por favor. Más arriba. No creemos que la Asamblea ponga... No creemos que la Asamblea ponga en peligro la economía y se ve la fotografía de la ministra de Gobierno. Ya. ¿Qué quiere decir? Que a hoy está en peligro la economía. La economía estaba podrida antes del coronavirus. Estaba podrida. Casi no pagan los sueldos de diciembre, si no le daban los 498 millones de dólares el FMI. Ha sido un gobierno que no ha privilegiado la inversión pública, que lo único que se ha hecho es mirar para atrás y desincentivar todo tipo de trabajo y todo tipo de movimiento económico dentro del país. El país tenía para pagar esos 800 y pico de millones de dólares si es que no se daba estos meses de gracia, ¿o no? No tenía. Sí viene con las justas, viendo cómo sale de mes en mes, de tumbo en tumbo. Pero esos 800 millones no cogió justamente para pagar a los funcionarios públicos que lo terminó de hacer esta semana. A ver, pagaron marzo, pero concomitantemente con marzo, sí, tomaron la decisión que ya está notificada de mandar a la casa a una cifra muy cercana. Me voy a acordar la cifra, son 180.809 personas que están bajo contrato ocasional. Eso ya está tomada la decisión. Entonces, es la aplicación del programa de ajuste del Fondo Monetario a rajatabla. O sea, ellos, vea, usted les puede decir lo que usted quiera. Y ellos le dicen sí, no, cambian de actitud, sonríen, no sonríen, se ponen bravos, caminan, amenazan, lo que sea. Pero ellos nunca se han detenido en tratar de implementar ese proyecto. Yo ponía este ejemplo para que me entiendan. Meten el decreto 883, con el cual subieron los precios de los combustibles. Pero antes del decreto, ya convocaron a las empresas para entregarles la nueva refinería en cualquier parte del Ecuador que la hagan, porque no pueden darle en el aromo por los problemas que señalé. En cualquier parte, y en el documento, que lo tengo yo, en el documento les dicen a las empresas que les entregan este proyecto y que el precio de los combustibles serían a precios internacionales. A precios internacionales. Lo mismo lo dicen en el caso de la refinería de Esmeraldas y de La Libertad, que ese proyecto ya está caminando. Ya incluso contrataron con la firma española anteayer, contrataron los estudios de valoración de los activos. Ya le voy a hablar algo de eso. Entonces,
Mientras los indígenas siguen pensando en el 883, el FUT en el 883, en el tema, ellos están caminando al golpe más duro, que es entregar la refinación a las transnacionales, con lo cual firman un contrato de 20, 30, 40 años y chao. Y me preguntaba alguien en las redes, me decía, doctor, pero si viene un nuevo gobierno, ¿votamos abajo ese contrato? No, porque son contratos que están bajo arbitraje internacional. Claro, y donde los echemos abajo, resulta que nos metemos en líos a nivel internacional, pues. Claro, Y como entonces, somos clientes frecuentes de las cortes internacionales y casi siempre perdemos, imagínense. entonces Ahora, está contratado, acaban de contratar con el consorcio Acurio para que les evalúe terrenos, edificaciones de Petroecuador, estaciones de servicio, todo. ¿Para qué? Les hago una pregunta a ustedes, tres distinguidos periodistas. Verán, es tan sencillo analizar las cosas. Piden que se contraiga la actividad petrolera, o sea, un proyecto de contracción, no de expansión. Que se fusione Petroecuador con Petroamazonas. ¿No es cierto? Y está caminando de un día para otro, y esto puede ser en semanas, en días o en un mes máximo. Salen ya con la cifra y dicen, con la cifra de lo que están contratando incluso para elaboración de activos, y dicen, ya, fusionamos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es dejar una administración de Petroecuador, o como la quiera llamar, de pronto le ponen otro nombre, chiquitita, porque todo lo van a entregar al sector privado. Pero ya antes no había Petroamazonas, doctor. Antes teníamos Petroecuador y Petroecuador tenía sus filiales. Petrocomercial, Petroproducción y Petroindustrial. A ver, Fabricio, siéntese bien porque se va a caer de la Estoy silla. bien sentado. Ya, verá lo que le voy a contar. Verá, este es el Ecuador. Verá. Llega el gobierno del presidente Borja y teníamos hasta esa época CEPE. Ya, CEPE. Claro, con Borja crea Petroecuador. Borja crea Petroecuador. Proyecto inteligente y bueno. ¿Bajo qué administración? Bajo la administración del ingeniero Diego Tamariz. Ministro de Recursos Naturales en ese tiempo, sí. Siendo ministro Diego Tamariz. Y le dicen al país lo correcto. Tenemos que manejarnos con filiales para que tengan su autonomía, su propia economía, se puedan manejar y tengan su propia capacidad expansiva. Porque la industria petrolera hay que tomarla no como una industria de contracción, sino en expansión. Por ejemplo, deberíamos tener una refinería en El Oro, por ejemplo. Una refinería en Quito, aunque sea de un tamaño pequeño, para no hacer el papelón de sacar el crudo hasta Balao y regresar los combustibles a Quito. O sea, es el Ecuador que no cambia. Y luego viene este gobierno y lo contrata al mismo ingeniero Diego Tamariz. Ahí viene lo que le decía que se sentará bien. Para que elabore el estudio de cómo hacemos para volver a reducir a Petroecuador a lo que era CEPE. Yo no me presto para eso, perdóneme. A ver, esto nadie lo ha dicho en el Ecuador. Primera vez que lo digo y se lo digo con ustedes. ¿Y si se acuerda que Diego Tamariz fue censurado y destituido por el Congreso? Sí, pero mire esto. Yo era estudiante de colegio, pero me acuerdo. Ya, pero mire usted, entonces ahora van a la contracción. Entonces nadie se hace la pregunta. Todo el mundo saca la información en los medios y dice, está ya lista, ya está, estamos en vísperas de que nos entreguen el estudio para la fusión. Pero nadie dice, nadie se pregunta, ¿y para qué y por qué? Porque quieren la refinación, votar al sector privado. Quieren sacar la carne de la producción y entregarle al sector privado. Y así, y lo dejan ¿Y por qué? en cueros. ¿Por qué? Porque están atados a los intereses transnacionales. Usted me está preguntando una pregunta que no se la puedo decir porque me voy preso. Usted me la va a entender. ¿Por qué? Porque si usted hace un negocio entre empresas estatales, nadie le va a agradecer de ninguna manera. Pero si usted de por medio mete a las empresas transnacionales, va a haber algún como dicen los indígenas, en mi tierra, en Loja, le van a dar algún agrado. Pero, doctor, entendí, pero más allá de eso, tal vez no habría mayor eficiencia. No. ¿Qué? A ver, vamos a poner un ejemplo. Si estaríamos juntos y con la computadora mía, les paso la información. El costo de producción antes de todo este desmadre, y costo actualizado, y costo oficial además, oficial, o sea, no es un costo mío. Petroamazonas le cuesta producir un barril $17.24. Y dicen que tiene mucho personal. 24 centavos. Sí.
Y cuando usted mira el grueso de la producción de las petroleras privadas, o sea, los grandes contratos, porque hay unos contratos chiquititos y que tienen costos muy bajos y otros altos, vayan a lo grande, ¿no es cierto? Donde está Andes Petroleum, donde está Repsol, donde están las grandes. Promedio $34 les cuesta un barril de petróleo. Porque escúchenme esto, el Estado con su propia plata saca, como que usted saca del bolsillo y le dice a Petroamazonas, toma tus $17.24 por el barril que me entregas. Y de la misma plata dice, y toma a ti Repsol $34. ¿Quién es más eficiente? Y pese, yo tuve un debate pequeño cuando vivía Alex Galárraga, en fines del 2019. Nos invitó a un grupo de supuestamente analistas, expertos, gente del sector, a analizar una especie de balance de la situación de Petroamazonas. Y entre ellos tuvo la gentileza de invitarme a mí. Y claro, había una mesita muy especial donde estaba Alberto Daji, que estaba un poco de gente allí. Y yo me reía porque cada uno se peleaba por lucirse. Entonces el uno decía, porque lo que hay que hacer es reducir personal, porque ustedes no me van a decir que hay mucho personal. Y el otro sí, porque el personal y esto y el otro. Y yo hablé al final y les dije, vean mis amigos, con todos los excesos y con todos los sobreprecios que ustedes quieran ponerle, es la mitad del costo de producción de Petroamazonas. ¿O ustedes creen que en las empresas petroleras privadas no hay chanchullos? No, por supuesto que sí, ¿no? Sí, ya está demostrado. Y son peores todavía. ¿Por qué? Escuchen esto para que entiendan un poquito el sector. Una empresa petrolera privada viene y una cosa es el negocio que viene y dice, yo para la empresa donde están mis accionistas voy a cobrar tanto por cada barril producido. Esa es una parte del negocio. Pero la otra parte del negocio es otra. Es cuando la empresa ya en el Ecuador comienza a contratar, porque la empresa petrolera todo subcontrata en servicios, sea del Estado, sea empresa pública o empresa privada. Todo se subcontrata. Usted quiere hacer workover, se subcontrata. Wireline se subcontrata. Perforación, todo se subcontrata. Entonces viene el tema. El Estado hace sus contratitos, por ahí puede haber algún chanchullo, alguna vaina, pero en las petroleras privadas no entra la Contraloría. Y cuando usted ve los costos, por ejemplo, de alquiler de todos, de perforación, de todo, como eso va a los costos, son cifras monumentales, porque ellos contratan con empresas relacionadas a la empresa. O sea, yo soy el gerente de la empresa Pepita, Sociedad Anónima, pero mi mujer, o mi tía, o mi prima, o mi cuñado, el otro, es el que tiene la empresa de Wireline con la que yo contrato. Entonces, eso no lo ven y nos pregonan la eficiencia del sector privado. Y un día Nebot lo dijo, porque la ineficiencia de Petroecuador, yo le salí al paso. Primero, Petroecuador no produce petróleo, es Petroamazonas. Y segundo, ¿cuál ineficiencia? Pues la mitad del costo de producción, que podría incluso bajar de pronto un poquito. Vea, le cuesta al Estado producir un barril de petróleo en Sacha $6 a Petroamazonas, porque no todos los campos de Petroecuador tienen el mismo costo de producción. Yo le estoy dando el promedio. Le cuesta $6 producir un barril. Y Sacha es la joya de la corona, ¿no? Se supone. Hay dos joyas de la corona, ya les voy a explicar. Y el ministro Carlos Pérez García, en la carta que le manda, una semana antes de que le pidan la renuncia, le manda al ministro Richard Martínez, le dice que no está de acuerdo con la monetización de activos porque no conviene a los intereses del país. Eso está escrito en piedra. Y no se van a poder olvidar de esa frase. Y segundo, le dice, ¿qué quiere usted? Que entreguemos Sacha, que nos cuesta producir $6 y que de pronto las compañías nos van a pagar no menos, nos van a tarifar por mínimo $14. 6 con 14 es más del doble todavía. Ahí está en la carta. Si ustedes quieren, me dan un correo, se las mando después de un rato. Ahí está la carta. Entonces el tema es clarísimo. Ahora, doctor. Es clarísimo. Pero primero para que lo entiendan. Hay dos campos que son dos joyas de la corona. De los campos viejos, la joya de la corona es Sacha. Los maduros son esos, ¿no? Los maduros. Ya. Campos que son los viejos. Es Sacha. Y de los campos nuevos, la joya de la corona es Ispingo. Porque Ispingo tiene 3 veces las reservas de Sacha. Y entre lo que querían, y en la carta del ministro Carlos Pérez, ahí se destapa, incluso yo me enteré a través de la carta, se destapa que habían estado yendo a entregar en monetización, no solo Sacha, sino Ispingo.
Y Cuando Carlos Pérez no estaba de acuerdo con que se entregue la administración de Sacha, ¿verdad? Por eso se va. Sacha, ni Stingo, ni Coca Payamino, lo dice. Por eso se va Carlos Pérez García. Por eso se va Carlos Pérez. Por eso se va Carlos Pérez. Porque en el fondo, démosle el beneficio de que le dolió el país. Pero también démonos el beneficio de que nosotros hemos hecho mucha opinión. Y les hemos dicho, van a ir presos. Tarde que temprano van a estar con los huesos en la cárcel. Porque no somos pendejos. Porque nosotros sabemos lo que están haciendo. Doctor. Entonces no es de que van a venir a hacer la fiesta con los campos petroleros, como que es lo que están haciendo, perdóneme que le interrumpa para decirle exactamente lo que están haciendo. Mire, declaraciones de René Ortiz, que acaba de hacerlas hace 2 días, que de pronto a ustedes se les pasó. Verá, dice, estamos contratando esta valoración de activos, esta nueva valoración con esta empresa española. Pero mire cómo con esa sutileza lo dicen. Dice, porque tenemos que llegar al precio justo, dice, porque durante el gobierno anterior parece que hubo muchos sobreprecios y entonces hay que darles el valor real a eso. O sea, de paso que mete una cuña al gobierno anterior, pero ya está anticipando. Vamos a contratar la valoración que va a ser menor de la que existía para poder entregar a precio de gallina robada los activos de Petroecuador. Entonces, no son tontos, hay que aprender a leer las noticias, hay que aprender a leer cómo se mueven. Ellos tienen su estrategia. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una estrategia para entender lo que está pasando. Ahora, doctor Tandazo, usted, digamos, cuando uno lo escucha, ¿no? Haciendo este análisis que de alguna forma nosotros a lo largo de todo el ejercicio periodístico, los años que se ha podido trabajar, se ha escuchado siempre, ¿no? Siempre se ha escuchado que en la industria del petróleo pues hay estas artimañas, ¿no? Le meten hasta la comida del perro del gerente, digamos, en los costos, ¿no? ¿No? Le meten absolutamente todo. En las privadas. En las privadas. ¿Usted está desilusionado? Y con esto le quiero hacer una pregunta adicional y ojalá la conteste en positivo y pueda identificar un actor. ¿Usted identifica un líder en el país vigente, que sea honrado, que pueda participar, digamos, y que además esté predispuesto, que pueda participar, porque no quiero hacer un análisis ya hacia atrás, porque ahorita tenemos que hacer un análisis hacia adelante, ¿no? Ya se han hecho las cosas mal, pero en algún momento nosotros tenemos que identificar un punto de partida para empezar a hacer las cosas bien. Y todo este diálogo que hemos mantenido con usted, que nos ha hecho una amplia valoración de muchísimas cosas en la industria, me empuja a mí a preguntarle si la desilusión nos lleva a que después de 10 años sigamos hablando de lo que se está haciendo o marquemos el punto de inicio de un Ecuador, digamos, que sepa hacer negocios, que en los negocios se beneficia al Estado y que a través de los beneficios del Estado se beneficie, obviamente, a la población. Usted identifica, y le hago esta pregunta, ¿sabe por qué? Porque leí hace un momentito un comentario de un amigo internauta que decía, candidato Tandazo a la presidencia de la República, ¿no? O sea, usted tiene una hinchada y digamos, que lo ve como una persona frontal, en fin, una serie de cosas. Pero una persona no puede hacer un cambio inmenso en un país. ¿Usted identifica en este país líderes comprometidos, transparentes, honrados, que puedan llevar a cabo un proceso, digamos, de cambio en el Ecuador? ¿O simplemente cerramos la Lanford? Es muy limitado ese número. Es limitadísimo ese número, pero... Y esto no va, quisiera pedirles de la forma más encarecida que no piensen que estoy poniendo puntos a favor de que yo estoy trabajando para una candidatura. Pero todo depende de la cabeza. Cuando la cabeza conoce y sabe y lleva una agenda y sabe cómo marcar la pauta y toma medidas inmediatas, entonces caminan las cosas. Pero cuando la cabeza no sabe ni dónde está parada, y a veces no solo que no sabe dónde está parada, sino que a propósito nombra a funcionarios que son neófitos en la materia para que le firmen lo que sea. Porque esa es una estrategia.
Eso es una estrategia, no es que es tonto. Les voy a contar una anécdota si me regalan. Por favor. Un día estábamos en la administración de, ¿qué presidente sería? Sería Borja más o menos, por ahí, un poco antes tal vez. No, antes, me parece que era León Escudero. Y CEPE, claro, porque era CEPE, ya tenía que ser antes de Borja. Y CEPE tenía entre sus cargos directivos un director que era de Relaciones Institucionales. Ese era el nombre que se le llamaba. ¿Cuál era el papel de esta persona? Era un papel importantísimo, porque este era el contacto de CEPE con Texaco. Porque CEPE tenía el 62.5% de las participaciones en el consorcio CEPE-Texaco. Entonces era importantísimo ese hombre, porque él tenía que ser los ojos del Estado en ese 62.5%. Estábamos en un cóctel porque antes se cocteleaba mucho. Sí, en verdad, era una costumbre, aquí se cocteleaba mucho. Sí, antes había más cócteles, así es. Sí, y entonces estábamos reunidos y estábamos unas 6, 7 personas. Y alguien tiró el nombre de una persona, y no va a decir el nombre, y dijo, oye, ¿qué te parece que lo han nombrado a fulano de director en este cargo? Entonces el otro decía, pero si es una bestia. El de al lado decía, si es un animal. El otro, si no sabe ni leer y escribir. Y pero cuando firma, ya vino la vuelta donde mí les dije, los animales son ustedes, porque por eso lo nombraron. No es que lo nombraron porque creen que tenía que ser una lumbrera, para poderlo manejar. Porque firma, al revés, final, claro. Es al revés, o sea, siempre, a veces hay que invertir el orden del análisis. Entonces, acá, al menos por esta vía, no podemos hablar, pero si me invitan, aunque sea arriesgándonos a lo que sea un café. Cuando pase la emergencia. No, yo estoy dispuesto a ir cuando sea, porque esta pero vaina le seduce, se van a pegar una desilusionada del otro mundo respecto de lo que estaban hablando antes de mi entrevista. Y hasta ahí nomás lo dejo. Doctor Tandazo, ¿le seduce hasta la política? Hasta ahí nomás lo dejo. ¿Le gustaría ser candidato? Porque, digamos, es muy fácil ponerse en un lado de la vereda y hablar y criticar y analizar. Y lo interesante es cruzar la vereda. ¿Usted asumiría el reto digamos, si se dan las condiciones de asumir una candidatura? A ver, yo primero no puedo ser tan no me toree, doctor. No, yo no le voy a torear. Yo no le voy a torear, pero sería... Si no creo, porque usted es muy frontal, ¿ah? Yo soy muy frontal, o sea, primero es un momento que yo les vengo reclamando al sector ideológico, porque hay ideologías. No es que me vengan con que Nebot salió como la India María, que ya no era ni derecha ni de izquierda, y salió el presidente Correa recomendando que le entreguen el poder a Nebot. Entonces, aquí hay ideologías. Entonces, cuando uno dice aquí hay un terreno importante, un sector, un segmento del electorado importante, que incluso en este momento es mayoritario frente al otro sector, frente al sector neoliberal, porque hagan este análisis que es fácil. Si el presidente Moreno tiene un 4% de popularidad y hay un 96% adverso, que en ese 96% están los neoliberales, no, pues. Se ha hecho un gobierno de coalición con ellos. Entonces, hay opciones, pero hay que conversar. Pero el problema es que nadie se atreve a conversar. Primero porque crean falsas expectativas, que yo ya voy, que ya llego, que ya voy. No va a llegar posiblemente. Y lo que hay que entender también qué es el todo y qué son las partes. Por ejemplo, yo soy tan directo como esto. El correísmo es por la extracción de la gente, no me estoy refiriendo solamente a los dirigentes, a la gente que plega ese movimiento. Es un sector importante, pero no es todo el sector. Entonces, pero ellos quieren que todos se unan a ellos. No. Ellos tienen que unirse al todo y conversar, porque además con los votos de ellos van a llegar a una honrosa calificación a segunda vuelta, de la cual no van a poder pasar posiblemente. Porque necesitan tener alianzas, coaliciones. Y el segundo siempre será el primero de los perdedores. Entonces, hay que conversar, pero mientras no se bajen del pedestal en el que están. Mire, por ejemplo, una persona me dijo a mí en las redes sociales, y no lo digo esto en contra de Correa, pero lo digo para que vea el grado de enamoramiento que tiene la gente. Decía, si estaría Correa ya tendríamos las vacunas. O sea, en ninguna parte del mundo hay las vacunas. Entonces, cuando hay ya esa obsesión fanática, no les permite ver más allá. Oiga, entonces, doctor, pero doctor, si se dan las condiciones, si se dan todas estas condiciones que usted señala,
usted sí podría pensar eventualmente en conversar y meditar una candidatura. Pero desde luego, pero primero viendo si la piscina tiene agua. Yo a la Por eso piscina le no me digo, lanzo si no tiene agua. ahorita la piscina, y yo estoy de acuerdo con usted, ¿ah? La piscina en este momento no tiene agua. Además que todo el mundo jala para su lado. Ese es el problema. El problema es que, Ese es el no problema. aglutinan. Mientras Vea, no haya una conciliación. Vea, le voy a poner un ejemplo. El presidente Correa cometió un error, entre comillas. Un día de esos le preguntaron, le dijeron que quiénes podrían ser candidatos y citó 2 nombres. Con esos 2 nombres que citó, automáticamente los mareó. A mí uno de esas 2 personas me invitaba a sus entrevistas. Al otro día me dejó de invitar porque, como dijo, es mi contrincante en una eventual precandidatura. Entonces, no entienden que es el momento. Vean que estoy hablando clarito y ustedes saben de quién hablo. Sí. Ya, entonces no terminan de entender de que hay que unirse. Y por último, salga quien salga, pero obviamente viendo el perfil. Porque no es un problema, y aquí les voy a decir algo importante, no es un problema de ver un programa de gobierno. Porque si ustedes me muestran que yo lo tengo y lo he analizado al detalle, si ustedes me muestran el programa de gobierno de Lenín Moreno 2017-2021, yo voto por ese programa de gobierno. Pero el problema es que llegan y hacen todo lo contrario. Entonces tenemos que votar más allá porque todo el mundo ya nos están llevando a esto. Hay que entrar a debatir propuestas. Vea, me paro y les cuento una anécdota con la confianza que me están dando. Dicen que un sapito quería cruzarse un vado, un río chiquito, y no podía cruzarse porque se podía ahogar. Y vio un sapito, un alacrán. Y de pronto ve un sapito y le dice, sapito, pásame al otro lado. Y el sapito le dice, no, porque tú me picas. ¿Cómo crees que te voy a picar, sapito? Si tú me estás ayudando, más bien te voy a agradecer toda la vida, te voy a defender. Y el sapo se convence, se sube el alacrán, lo pasa al otro lado y antes de bajarse el alacrán lo pica. El sapito moribundo le dice, ¿y por qué lo hiciste? Dice, discúlpame, dice, es que es mi naturaleza. Es mi naturaleza. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes creen que, por ejemplo, Jaime Nebot o Guillermo Lasso van a desarrollar una política humanista siendo que tienen en sus venas el neoliberalismo? Y así hay una cantidad de gente. Por ejemplo, es un gobierno neoliberal. Neoliberal porque se entregó totalmente. ¿Quién es el poder tras el poder? ¿Quién es? Gustavo Larrea. ¿Usted cree que sigue siendo el poder? Pero claro, hay la mesa chica, pues, mi amigo. Así le llaman ellos. Pero usted cree que Gustavo Larrea sigue hoy siendo el poder tras el poder, cuando digo, detrás de esa mesa chica aparentemente hay varias facciones. Está el vicepresidente, está la gente de la ruptura de los 25, está por otra parte el propio presidente y Andrés Michelena. Digamos, hay diversas facciones ahí. Son parcelas, pero las grandes decisiones se toman. No se olvide quién fue superior jerárquicamente en la administración de Abdalá Bucaram. ¿Y quién lo colocó de candidato a vicepresidente con Correa? No se olvide. Y por eso con un café podemos hablar hasta con nombres y qué travesuras han hecho. Entonces, ¿quién es el poder? Pero ya ellos están trabajando a ver a quién posicionan. Y entonces viene la pregunta, y ahí les dejo a ustedes, no es que me estoy retirando. No, pero déjele porque igual ya vamos cerrando. No. Entonces, la pregunta del millón, a ver, y les quiero ver la cara de ustedes tres. ¿A qué candidato a alcalde apoyó Gustavo Larrea? Hasta ahí nomás. ¿Ya? Entonces, en política hay que tener los ojos bien abiertos, un olfato muy fino y no dejarse comer el cuento. Y para llegar a ser candidato hay que ser compadre, ¿no? Depende. Si uno va con la intención de hacer compadrazgos, hay que ser compadre. Yo no me caso con nadie, por ejemplo. Yo no me caso con nadie. Porque si yo fuera de otra manera, hubiera coqueteado posiblemente con el correísmo. Y no hubiera dicho un montón de cosas que sí las he dicho. Para buscar agradar. No, a mí me hace usted una pregunta. ¿Fue correcto esto? Yo le digo si fue correcto o no fue correcto. Porque yo me estoy jugando mi nombre. Yo aprendí a defender mi nombre hace mucho tiempo. Y mi nombre vale más que cualquier cargo que pueda buscar. Yo digo la verdad en cualquier medio ante cualquier persona. Y entonces si cometieron errores que cometieron muchos, por ejemplo, ¿cómo se va a aliar con Chávez, un país quebrado, para hacer la refinería? Eso es no tener
nada como para poder manejar ese proyecto. Si se endeudó, endeúdese para hacer inversión productiva inmediata, por ejemplo, de hacer la nueva refinería. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó? Fíjense esto, que les puedo demostrar a ustedes con un papel. ¿Por qué cuando hay un enfermo, ahorita lo podemos ver más claro porque tenemos el coronavirus, un enfermo se agrava y llega un momento donde ya no hay retro, ya entró a terapia intensiva? ¿Por qué se agravó la refinería de Esmeraldas los años 2007 y 2008? Y hay la carta firmada por el presidente Rafael Correa, firmada por él, yo la tengo en mi oficina, firmada por él, donde en diciembre del 2008, 2 años de gobierno, le dice al gerente de Petroecuador, presidente ejecutivo de Petroecuador, le dice, ¿qué pasó con el convenio firmado con Venezuela para la repotenciación de la refinería Esmeraldas? 2 años ha pasado ese convenio y no hemos hecho nada, lo dice Correa. Pero mientras esos 2 años pasaban, se agravaba la situación de la refinería. Ahí tienen un ejemplo. Entonces me casé con Venezuela creyendo que Venezuela me iba a salvar las cosas. Venezuela estaba en otro patín. Para Venezuela, nosotros somos el hermano menor y no nos... Oiga, doctor, para ir cerrando, ¿alguna vez en el gobierno de Correa le invitaron a ser parte del Ejecutivo? Nunca, porque yo hubiese pensado que sí, mire usted, y por eso le hago esta pregunta, porque había coincidencias inclusive a partir del tema del Occidental. Yo lo conocía a usted en el tema del Occidental, antes no tuve el gusto de conocerle, pero yo lo conocí a usted justamente cuando estalló el tema del Occidental, y yo me imaginé, es más, yo lo veía a usted como parte del equipo del presidente electo en el año 2006 para la posesión en 2007. Nunca le propusieron. A ver, yo le voy a contestar de esta manera. Y a ver, otra vez, siéntese bien. A ver, estoy bien sentado. Ya, mira, así como usted me veía, porque yo conozco el sector petrolero, pues tengo 48 años de experiencia en el sector energético, no solamente petrolero. Así como usted me veía que yo iba a ser una figura allí, me veían también las petroleras. Y se hacían popó en los pantalones. Y de pronto, antes de que gane la segunda vuelta, Rafael Correa, vea cuando le estoy diciendo, 1 mes antes de que gane la segunda vuelta, sale el candidato Correa y dice, mi ministro será Alberto Acosta y el gerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseli. Yo estuve en esa rueda de prensa. Anunció a Gustavo Larrea, ministro de Gobierno, Alberto Acosta Espinosa, ministro de Energía y Minas, que en ese tiempo sí se llamaba la cartera, y a Carlos Pareja Yanuseli, gerente de Petroecuador. Presidente de Petroecuador. Exacto, en ese tiempo había directorio, presidente del directorio de Petroecuador. Ya. Entonces viene el tema. ¿A quién le estaba dando ese mensaje? ¿A usted? No, pues a las petroleras. A las petroleras. Lo de Pareja. No, pues tranquilos, Tandazo no va a ningún Tandazo no va. Pero lo puso Acosta de ministro de Energía, pues. Claro, pues Acosta no sabía de energía, pues, hijito. Él sabía de deuda, de otros temas. ¿Y Pareja Yanuseli? Pareja algo conocía. Algo. No tenía una visión global de los temas. Porque él tenía un conocimiento de refinación. Es que le hablo claro. Sí, de acuerdo. Por eso no lo estoy ofendiendo a Carlos Pareja. No, de acuerdo. Él conocía. Alberto Acosta tuvo una experiencia de gerente de comercialización de CEPE de 1 año y un piquillo allá por el año 80-81. Y el resto, pare contar. A mí nunca me propusieron. Y luego yo comencé a ver la integración de su gente. Le voy a poner un ejemplo. Y no me la van a poder contestar los 3. ¿Qué papel jugó en el 2006 José Serrano en el gobierno de Palacio? ¿Y él era viceministro de Minas. Pero tuvo una encomienda. Fue parte de un equipo negociador importantísimo. No, ese no sé. ¿Cuál? Ya. ¿Cuál? Porque él fue funcionario de Palacio. Sí, claro, pero él tuvo una encomienda enorme. Cuente, ¿cuál? Él fue negociador del TLC. ¿Y a dónde paró después de poco tiempo? ¿En qué gobierno? Rafael Correa. Ya. ¿Y cómo aterrizó el neoliberalismo en el Ecuador? ¿En qué avión aterrizó? ¿No ve que el neoliberalismo es un recetario y había que hacer una cantidad de reformas jurídicas, cambiar el ordenamiento público del Ecuador? Eso no se lo hace así. No, eso hay que trabajar. Reformas legales, estudiar. Es una cosa enorme. Eso lo hizo el Banco Mundial
con plata del Banco Mundial, creó ONGs en cada país. En el Ecuador, ¿cuál fue la ONG que creó el Banco Mundial para que esa ONG con plata del Banco Mundial elabore todas las leyes de acuerdo con las cámaras de la producción? Y con esas leyes se cambie el ordenamiento jurídico del Ecuador y aterricemos el neoliberalismo en el Ecuador. ¿Cómo se llamaba esa fundación? Pro Justicia. ¿Quién dirigía Pro Justicia? Gustavo Yarc. ¿Y qué cargos tuvo en el anterior gobierno? Fue ministro de Justicia, ministro de Gobierno, secretario del presidente y presidente de la Judicatura. Ya, entonces, ¿a quiénes escogían en ese gobierno? ¿A gente con mi perfil? Usted está tomando la lección, ¿A gente con mi perfil escogían? No, pues no. Ya queda claro. Fabricio, oiga, doctor, cuando se acabe el por eso decía Jesús, por sus obras los conoceréis. Cuando se acabe continente y contenido son dos cosas diferentes. Cuando se acabe todo este confinamiento, habrá que los tres juntarnos con usted y tomarnos un café y capaz que hacemos otro programa ya presencial. Oiga, muchas gracias por el tiempo. Interesantísima charla. Oiga, muchísima gente se ha conectado. Oye, Fabricio, antes de que se vaya el doctor, solamente una de taquito. A propósito digamos, de lo que se está diciendo en estas últimas horas respecto al retiro de los subsidios de los combustibles. ¿Cuál es su opinión? Eso es una canallada, porque los combustibles van a subir de precio cuando se mejore el precio del petróleo, pero ya nos dejan embarcados ahora, porque ellos están trabajando para entregar a las transnacionales la refinación. Así de sencillo. O sea, no es oportuno ni es técnico, digamos, en este momento. Es oportuno para las transnacionales, no para el país. Porque nos están mostrando un señuelo para que como cuando se hace pesca, yo soy pescador, y se le engaña a la trucha. Entonces mordemos el anzuelo. Es el momento histórico, pero para hacer el business. Muy bien, para doctor. que entren las transnacionales y además violen la Constitución, porque la refinación es un sector estratégico y un servicio público. Y es indelegable. En manos del Estado. Es indelegable, eso dice la Constitución. Doctor, diga. Una cosa final. Diga. El ser humano comete algunos errores. Esto lo aprendemos cuando tenemos una formación de otro estilo. Y este es el gran problema que tiene el ser humano. No solo se piensa con el cerebro, también se piensa a veces con el corazón. Y a veces se piensa con las vísceras. Y perdón la palabra, a veces se piensa con las patas también. Sí, es el gran problema. Y el gran problema del ecuatoriano es que generalmente no piensa con el cerebro. Entonces nos enamoramos con el corazón. Yo los vi muy enamorados antes de mi entrevista. Mire esa emoción de no sé quién, de no sé cuánto. Ay, si nos sentáramos a tomar un café ahorita. Los dejo patidifusos. Muy bien. Nos deja sorprendidos, patidifusos, anonadados y circunspectos. Take it easy, tranquilos. Tranquilos. No sé, como dicen los árabes, enamórense con los ojos abiertos. No con los ojos cerrados. Así mismo es. Abrazos, doctor. Muy amable, muy gentil. Que tenga buenas noches. Gracias. Ha sido muy sabroso conversar con usted. Sí, muy chévere. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Augusto Tandazo aquí conversando en Zoom al día por... Como usted verá, Fabricio. Dígame. Como usted verá. Si yo fuera un calculador, no hubiera dicho muchas de las cosas que dije. Porque estaría tratando de quedar bien con el uno. No, claro. A mí no me importa. Si alguien en algún momento cree que yo puedo servir para algo, será que me aceptan como soy. Y con mi forma de ser, de decir tajantemente las cosas. Porque yo no me voy a liar ni a comprometerme a cosas indebidas. Este país, sí hay cómo sacarlo adelante. Y no es difícil. ¿Y la política no lo cambia uno, doctor? No, porque cuando usted tiene, depende qué es lo que tiene dentro de usted. Eso es lo que es el cemento. Si ha fragueso adentro, ya lo tiene. Pero cuando no lo tiene, usted fácilmente se entrega. Yo he tenido 1001 oportunidades de ofrecerme en bandeja de plata, pero desgraciadamente no lo he podido hacer. Mire, por ejemplo, mi lucha contra la Oxy. Ahí me condené por defenderlo al país y entregarle al país 100,000 barriles diarios. Y aquí termino con esto que es peor, es la tapa de lo que voy a decir. Fueron 2 años y un poco más de mi lucha contra la Oxy, una lucha diaria, a veces 3 entrevistas diarias, una lucha jurídica en todos los niveles, en todos los ámbitos, y les gané la pelea. Había la campaña del 2006, al otro día amaneció pintado Quito, fuera la Oxy, gracias Correa. ¿Cómo la ven? ¿Cómo se sentirían ustedes?
¿Qué le diré? Ah, ya. Con eso me despido. Entonces, yo conmigo, si soy candidato, sabré cómo enfrento. Y si no soy candidato, conmigo no pasa nada. Absolutamente. Porque yo tengo los pies en la tierra. Yo no estoy para el envanecimiento. Y así, y eso es correcto. ¿Ah? Y estoy Gracias, al doctor. país. Muy amable. Dios te pague. Gracias, Muchas doctor. gracias. Estamos conversando aquí en Primera Plana. Qué interesante charla. Nos fuimos más de una hora Totalmente. conversando con el analista, con el jurista, especialista en materia petrolera, en una entrevista muy sabrosa, ¿no? Con muchos bemoles. Sí, con anécdotas, ¿no? Yo le añadiría algo, Carolina, José Antonio, amigos y amigas que nos siguen, le añadiría algo a la pregunta que le hizo José Antonio Sánchez, si la política cambia a la gente. Yo creo que el poder cambia a la gente, pero también creo que el poder devela en muchas ocasiones lo que realmente es cierta gente. Y de esos ejemplos hay un montón. Los hubo antes, los hay hoy y seguramente los habrá mañana. ¿Sí o qué? ¿Qué opinas? Total. Y las frases no son una coincidencia, ¿no? Ah, Aquella sí. que dice, ¿quieres conocer realmente a alguien? Dale poder. Dale poder, dale poder. Esa no es una frase cliché, no es una frase cliché. Hasta el rostro le cambia a alguna gente. Alguna gente que ha perdido la alegría en los últimos tiempos, hasta el rostro le cambia por el poder. Hay que saber administrar el poder, porque el poder es efímero, el poder se acaba, el poder Así no es es. para siempre. Y con el poder no ¿Para se qué van a ir a la tumba. utilizas? ¿Y para qué utilizas también ese poder, no? Que entienda que el poder es para el bien común, sobre todo los Así es. políticos. El poder es para el bien común. En fin, yo me suelo apasionar con esto. Chicos, qué interesante visualización, gracias. Tenemos muchísima interacción de los internautas. Creo de que verdad. debería, no Muchas sé, gracias. si a la final, bueno, hay tanta gente que participó de forma muy Qué inteligente tremendo, ¿ah? en sus aportes. Para todos aquellos, nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias por haber estado sintonizando este ejercicio. Más de 1000 visualizaciones en una entrevista es un número, digamos, que Importante. halaga, ¿no? Sí. Pero sobre todo por la calidad de entrevistado que hemos tenido el día de hoy también, ¿no? Una persona, digamos, que te hace entender a veces lo inentendible, sobre todo en sectores, en temas tan difíciles de comprender como es el tema petrolero, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Carito, que tenga una buena noche, ¿ah? Igualmente, chicos, que descansen, que estén muy bien y nos vemos mañana miércoles. Usted también. Flaco, Nos vemos el día de mañana. topes, vaya, prepare una salsa a la huancaína y unas papitas ahí, que es Yo una suerte de chef. Con esta entrevista me he quedado lleno. Yo también. Abrazos para todos. ¿Ah? Los espero mañana a las 6 horas a primera hora por Majestad FM. Vamos a tener, obviamente, varias entrevistas y luego de 17 horas con 30 minutos en este espacio por la fanpage de Primera Plana. No está de más recordarles nuestra cuenta Twitter, @PrimeraPlanaEQ, donde pueden encontrar nuestros contenidos, los que generamos aquí en Zoom al día, los que generamos en la primera hora y obviamente las noticias más importantes que se generan a lo largo de la jornada. Y los invitamos, obviamente, de la información, ¿ah? Sí, invitarlos a que nos sigan en Facebook, en la fanpage de Primera Plana EQ, y tanto en Facebook como en Twitter. ¿Qué han de hacer? Un abrazo para todos. Un Descansen. abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches.